Hola, muy buenas a todos. Aquí Albert del proyecto Resident Evil 4 HD, ya por fin con el último capítulo de la campaña principal, y era hora. En este capítulo me he entretenido con un montón de cosas que seguro que la mayoría de gente pues es probable que ni las note. Pero bueno, y yo paso que iba dando, cosa que iba encontrando y cosa que he ido arreglando. Son pequeñas tonterías, pero supongo que habrá gente que se dará cuenta de ellas y bueno, y espero que disfrute de esos pequeños arreglos. Aparte de eso, también he retocado lo de siempre, texturas otra vez, modelos 3D que faltaban algunos retoques por aquí y por allá, efectos, el efecto del agua de la última cinemática, de la cual estoy especialmente orgulloso, que no sé cómo lo he logrado, pero me ha quedado bastante bien, la verdad. Y nada, aparte de eso, quería aprovechar, antes de empezar con la partida, para asegurarme de que lo escuche la mayor parte de gente posible, que quería pediros un favor, a ver si alguien puede echarme una mano con lo siguiente. No sé si sabéis que este juego, que está maravillosamente porteado, tiene una limitación acerca de los vídeos pre-renderizados que tiene, como ahora la escena introductoria en la que narra Leon, los créditos finales y todas las cinemáticas del juego de Ada, del Separate Ways. Todos esos vídeos tienen una resolución muy baja, que son 512 x 336 píxeles. Son estos vídeos de aquí, veis, todos esos archivos SFD, que son un copia-pega, byte por byte, de los archivos del port de Wii. Es decir, desde el port de Wii, estos vídeos son exactamente los mismos, un copia-pega. Estaban en la versión de la Play 3, en la versión de la Xbox One. En la de Play 4 es una versión de mayor resolución, pero no es nada más que estos vídeos de aquí, con toda su compresión, ampliados y filtrados para que se vean un poco más suaves, pero no tienen mayor detalle que estos. Todos estos vídeos además tienen un códec muy antiguo, que es el M1V, el de los vídeo CDs, también una gran maravilla, y tienen muchas limitaciones del bitrate que puede admitir y todas esas cosas. Bueno, que aunque los vídeos puedan cargarse en HD, ahora os explicaré cómo, aún así siguen teniendo un poco de artefactos de compresión. En cualquier caso, lo que os quería pedir era, ¿veis estos dos archivos de aquí? El DLL, sobre todo. Este archivo lo creó un chico que se llama Razor, que es el mismo que creó el trainer para el juego, que supongo que la mayoría de vosotros conoceréis. Entonces, este archivo DLL lo que hace es eliminar esas restricciones en la resolución de vídeos. De tal manera que ahora, con las herramientas oportunas, puedo crear archivos SFD a Full HD. Tengo unas cuantas pruebas que he ido haciendo. Y el juego los puede cargar y los carga de forma correcta. Entonces, ¿qué problema tengo con este archivo DLL? Que además de eso, hace un montón de otras cosas. Y estas otras cosas lo que hace es que la carga de cada habitación dure como 3 segundos más de lo que debería. Y además me van saliendo mensajitos en rojo por arriba de vez en cuando y cosas así bastante molestas, la verdad. Entonces me he puesto en contacto con Razor, pero no me ha contestado. No sé si es porque ha cambiado el correo electrónico o porque ya no se dedica a estas cosas. En cualquier caso no he recibido respuesta por su parte. Entonces lo que quería saber es si alguien es capaz de modificar este archivo DLL para que lo único que haga sean dos cosas. Una, quitar esa restricción de resolución en los vídeos, y otra que es sobre la animación del pelo de Leon cuando lleva el chaleco antibalas. Sabéis, ¿no? Es que cuando lleva el chaleco antibalas el pelo de Leon no se mueve. Eso es un problema de programación. Entonces esto también lo arregla este archivo DLL, pero además hace un montón de otras cosas, que es lo que hace que el juego se ralentice y genere algún que otro problema secundario. Y nada, pues solamente eso, porque yo de editar archivos DLL no tengo
ni puñetera idea. Yo me imagino que será posible, ya que esto lo ha creado una persona humana. O sea, no una compañía, sino Razor en este caso. Me imagino que debe ser un archivo bastante fácil de modificar. Pues nada, si alguien me puede ayudar, pues agradezco vuestros inputs al respecto. Y nada, así que vamos a lo que importa, que es el juego, y vamos a ello. Muy bien, pues nada, antes de nada avisar que este vídeo lo estoy grabando a 30 fotogramas por segundo. El motivo, pues muy sencillo. Me he encontrado con un montón de problemas. Bueno, son los típicos problemas de siempre, pero es que ha llegado un momento que me tocaba tanto las narices que he decidido grabar el vídeo a 30 fotogramas por segundo. Nada, animaciones que se mueven el doble de rápido, algunas animaciones están mal porteadas a los 60 fotogramas por segundo, la ropa de Ada que se mueve de forma extraña en la cinemática después de matar a Sadler, un montón de cositas, efectos que se mueven de forma extraña. Y he decidido, ¿sabes qué? lo grabo a 30 fotogramas por segundo porque si no la gente se va a pensar que es un problema del proyecto, esos pequeños fallos, y no, es que son los 60 fotogramas por segundo. Por eso siempre recomiendo los 30. Yo comprendo a la gente que está acostumbrada a jugar a 60 fotogramas por segundo, que el paso al 30 resulta un poco como poco natural, ¿no? Poca fluidez y tal. Pero de hecho a mí también me ha pasado. He estado una temporadita jugando a 60 porque estaba grabando los vídeos también a 60, y cuando me pasé a 30 me daba la sensación de que iba como trompicones, pero es que al cabo de 10 minutos ya ni me entero. Llega un momento que no recuerdo si estoy jugando 30 o 60, tengo que ir a comprobarlo o simplemente recargar el rifle para ver si hay algún problema en la animación o no. Pues nada, ya veis que aquí he añadido volumen a todos los botones, que en el vídeo anterior aún no lo había hecho, y en la cinemática se veían planos. Las texturas de la pantalla. Las sombras recreadas desde cero. Aquí en la silla esta había un pedazo foco de luz que viene de arriba, que no puede ser que provenga de estos monitores, que además los puedes romper. Y si los rompes no debería haber luz ya, pero sigue habiendo luz, así que he añadido aquí arriba este foco, que es exactamente el mismo que este, con su efecto de luz alrededor. Bueno, creo que queda bastante natural. ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí. Todo ajustes menores. La iluminación que alcanzan los personajes, que es dinámica, como debería ser. Aquí estamos más oscuros. Aquí nos vamos iluminando cada vez más. Aquí el padre de Ashley. Madre mía, la de horas que me pasé para recrear esta... Joder, es que mira, hasta tengo que recrear escenas políticas, es que tiene narices la cosa.
que poner un poco de orden. Bueno, disculpad. Aquí a modo de curiosidad, los que tengáis la versión de la Play 4, es que, bueno, estos días he estado mirando cómo se veían ciertas cosas en la Play 4, a ver si tenía alguna sorpresa, y sí, he tenido sorpresas, pero para mal. Todos estos efectos de destello, como ahora este, es que en la Play 4 es que ni siquiera están. O sea, estoy flipando. En cada port que se hace de este juego, es que es peor que el anterior. es que, vamos, yo es que flipo. Yo no entiendo dónde está el control de calidad cuando hacen estos ports de vacaciones. Welcome. Por última vez. Got a selection of good things on sale, stranger. What are you selling? Is that all, stranger? ¿Cuántas? Ah, solo 4. Eso. Thank you. Esto fuera. Thank you. Esta me la guardo ahora. No sé. Vale. Y esto ya lo tenía todo. Come back anytime. Por cierto, no sé si debería decirlo o no, pero el emblema este de aquí, que el otro día os lo enseñé, os dije, ya está definitivo, me ha quedado muy bonito, ¿no? Pues resulta que ahora tengo el original. Y tiene que ver con todo el material de Capcom que se coló hace unas semanas. Pues ahí estaba el logo original de la máquina de escribir en alta resolución. Ya lo cambiaré. Salvo eso, poca cosa más del juego interesante había. Aquí he añadido esta otra textura porque es que era toda la misma, la del suelo, la de la terraplén esta, ¿cómo se llama esto? La colina. Y todo era la misma textura y quedaba muy raro. Así que he puesto una textura aquí intermedia en lo que es el desnivel. Y nada, las sombras recreadas, todas desde cero. Creo que le he hecho algo a Ashley. Sí, he arreglado algún pequeño problema de animación que tenía con el suéter. Nada, problemas que creé yo mismo, ya los he arreglado. Y la textura de la cara también la he mejorado bastante. Ay. No se deja. Something's not right. Ashley, you stay here. Ada! Better try a new trick, cause that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation,
I will help you awaken from your world of cliches. Ada, stand back. Bueno, comentar en la cinemática esta, si queréis revisarlo, he arreglado la ropa de Saddler, que tiene, ¿sabes, no? La cola del vestido que lleva, pues caía hacia abajo. Es decir, atravesaba la reja y se iba hacia abajo, hacia el vacío. Eso ya lo he arreglado. El arreglo ha sido un poco chapucero, pero bueno, en el programa 3D, pero lo que importa es que el resultado queda bien. ¿Qué más? Las venas de la cabeza de Saddler, cuando está a punto de mostrar el ojo por la boca, también las he mejorado bastante. Y después un montón de resplandores que habían desaparecido en la conversión al portear el juego. También los he recuperado. Y nada, el resto texturas, modelos 3D, arreglos varios. Y sigamos con la batalla final. ¿Qué os parecen las nuevas texturas de Saddler? ¡Hey! Esta es la animación de Leon más molona del juego. ¡Hey, hey! Es que me encanta cuando le clava el cuchillo. Ay, ay, ay. Ah, demasiado junto. A ver. Mierda. Jeje. Vale, me voy a tomar una hierbecita. Ok. Perfecto. Ay, sí, las luces de estas de aquí me ha costado bastante que tengan este aspecto tan chulo. ¿Veis? ¡Ay, mierda! Eso para querer enseñaros las luces. Hala. Ja. Voy a usar esto.
Y casi. Ole. Use this. Deja que me recree un poco, mujer. Vaya por Dios. Ahora sí. Oh. Sorry, Leon. Hand it over. Ada, you do know what this is. Hmm. Don't worry. I'll take good care of it. Ada! Gotta go. If I were you, I'd get off this island too. She really pushed it. Here, catch. Better get a move on. See you around. Very cute. Bueno, aquí había un problema con los 60 fotogramas por segundo, que era la ropa de Ada. Se metía hacia adentro, se le veía la pierna en el momento que le apunta la cabeza a Leon, después la ropa no se mueve como debería cuando está subida al helicóptero, que habéis visto, ¿no? Que se le va subiendo la ropa un poquito, se le va viendo la pierna y tal y cual. Pues a 60 fotogramas por segundo la animación es totalmente diferente y está como más levantada la ropa, hay momentos en que está, no sé, va por su cuenta. Y además cuando aparece la muestra, la plaga maestra esa en el suelo y se acerca a Leon a agarrarla, durante un segundo, durante un fotograma aparece una sombra rara, que es el modelo de Leon, que aún no está colocado en una posición agachada, y genera una sombra durante un segundo que es bastante molesta. Se nota ahí un segundo una sombra en medio del suelo que aparece y desaparece. Eso a los 30 fotogramas por segundo no ocurre. Y aparte, bueno, he retocado bastante las texturas del helicóptero, como habréis visto, los efectos del brillo del sol los he retocado respecto a la versión del 2018 también. Y nada, espero que esté a gusto del consumidor. Leon, We have to get off this island now. It's gonna blow any minute. it's gonna what? Bueno, ahora veréis que he retocado las texturas de la moto de agua esta. También la primera roca que cae sobre ellos, después de la cinemática intermedia, no estaba iluminada.
Ahora veréis como sí que ahora sí que lo está ahora. Hang on, sweetheart. Y aquí la mano izquierda de Leon brillaba. Tenía resplandor como si fuera de plástico. También es un problema que he arreglado. I know. Just hold on. Vamos allá. Roca iluminada. Ahí va. Güey. Ashley! Ashley! Where are you? Leon! Come on. Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask, you know? So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Bueno. Pues nada, a ver. En esta cinemática supongo que habréis notado lo que es el efecto del agua. Que lo he cambiado totalmente respecto a la versión de 2018, que ya estaba mejorada respecto al original. ¿Qué más? También hay un momento en que hay un plano que queda congelado y cambia a otro plano. Ese efecto había desaparecido en la versión de GameCube. Digo, en la versión de GameCube no, estaba en la versión de GameCube y había desaparecido en las posteriores a la de Wii. Es un efecto que ha desaparecido y que he tenido que recrearlo haciendo un pantallazo de ese último fotograma antes del cambio de escena y plantificarlo en medio de la pantalla y que haga un degradado, un fade out de esa textura hacia la nada. O sea, es una cosa totalmente manual, pero ha quedado bien. ¿Y qué más? Ahora mismo lo que estoy viendo yo es la cinemática en baja resolución, pero ahora en el montaje de vídeos la he cambiado por la cinemática en alta resolución, que será la que se ve cuando usas aquel archivo DLL que os he comentado que hizo Razor. ¿Qué pasa? Que mientras jugaba no he usado el archivo ese para ahorraros los tiempos de carga entre sala y los mensajitos en rojo que van saliendo arriba de vez en cuando. Pero bueno, os lo pongo aquí en el montaje del vídeo para que veáis qué calidad tiene la recreación que he hecho de los créditos finales, que creo que me han quedado bastante bonitos, ¿no? Tenía las imágenes estas en alta resolución del artbook oficial del juego. El fondo es la sala esa de la cueva donde te encuentras al buhonero por primera vez antes de bajar las escaleras. Y nada, y el resto, los efectos de niebla y todo eso, pues recreado a partir de un banco de vídeos de niebla que había gratis por ahí por internet. Y el resto, pues los créditos los he cogido de un listado oficial. Creo que estaba en el mismo artbook, en el PDF, los he copiado y pegado de ahí. Me he asegurado que todo correspondiera con lo que aparece en los créditos originales. Y nada, poca cosa más.
ahora mismo, pues, ¿qué faltaría? Porque os estaréis preguntando, ¿ya he llegado al capítulo final? ¿No? Pues ya lo puedes compartir. Pues no es tan fácil. Ahora empezaría el testeo de lo que es todo el juego principal. Que tengo unos coleguillas que se encargarán de testearlo por mí. Más que nada para asegurarme de que el juego funciona bien en todas las plataformas, bueno, en todos los PCs y que no hay problemas que yo no tenga y que otras personas sí tengan. Y mientras tanto, pues yo iré haciendo lo que es el Separate Ways, los otros juegos, los otros minijuegos, las cosas que faltan por mejorar, como lo que son las imágenes de los menús, las imágenes de principio y de final del capítulo de Separate Ways. Bueno, cosas que ya he ido haciendo durante el juego principal y que no serán ningún problema para aplicarlo a los otros minijuegos. Veamos ahora las texturitas estas de las escenas postcréditos. Hunnigan, is that you? Finally, the line's jack free. Hey, Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know, you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty? Story of my life. Perfecto. Vaya, puñetas, me he olvidado de reemplazar la textura esta de fondo con la versión definitiva que tenía. Pero bueno, veis aquello que pone Grace, First Mission, Leon y el sello de los Estados Unidos. Eso lo había cambiado en la versión definitiva que tengo de esta textura de fondo. Pero bueno, ya lo reemplazaré en la versión final. Tampoco no es nada tan importante. Nada, 19 horitas, ¿no? De vídeos. Los que os hayáis tragado las 19 horas y media, os merecéis una estatua. Vaya, lo más rápido que me lo he pasado ha sido en 17 horas. Supongo que fue la primera tanda de vídeos que hice. Oh. Sí. Oh, qué bien llegar a este punto. Pues bien, pues ya hemos terminado por hoy. Ahora, bueno, os rogaría a los que ya hayáis llegado a este punto del vídeo que no me estéis preguntando a cada 3 mensajes que cuándo voy a sacar la versión final. Como ya vengo diciendo muchas veces, no tengo ni idea. Esto lo voy haciendo durante mi tiempo libre y podría hacer estimaciones. No me cuesta nada decir, sí, dentro de 7 meses ya estará todo y ya estará listo para compartirlo. Quizá sí, quizá no. Es que lo hago en mi tiempo libre, quiero decir... No quiero pillarme los dedos. Los que vayáis siguiéndome desde hace tiempo ya sabéis más o menos cuál es mi ritmo de trabajo y podéis hacer vuestros cálculos aproximados. Y nada. Pues eso. Que gracias por vuestra atención y como siempre espero aquí abajo vuestros comentarios, sugerencias, si habéis visto alguna cosa que está mal o lo que sea. Pues yo seguiré mejorando todo aquello que esté en mis manos hasta que saquemos la versión definitiva de este parche para la versión PC de Resident Evil 4. Y nada, desde aquí os mando un saludo y muy buenas fiestas, porque me imagino que este vídeo saldrá a pocos días antes de Navidad. Y buenas fiestas y celebradlas con precaución, no os desmadréis mucho, que el virus sigue por ahí, ya tenemos la vacuna, pero... de momento, hasta que no estemos todos inmunizados, el bicho sigue haciendo
sus cositas. Así que mucha precaución a todos, mucha salud y hasta pronto. Un saludo.